Y vaya conmigo al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. En negrilla, allí dice, la verdad os hará libre. Estamos en una serie de mensajes titulado El diseño de Dios para tu vida y para mi vida. En esa serie de mensajes hemos abordado 4 temas principales. El primer mensaje que abordamos hace aproximadamente un mes fue la salvación. Fuimos diseñados para vivir siendo salvos, para disfrutar de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. El segundo tema, el segundo mensaje, fue que fuimos diseñados para disfrutar de la sanidad. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Quiere que seamos salvos. Luego dice Isaías 53:6, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y tercera de Juan 2, el Señor confirma y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Me ayudan con la proyección, por favor. Tercera de Juan 2 lo dice, yo deseo que seas prosperado en todo. Y dice el Señor, así como prospera en todas las áreas de tu vida, que no se escape tampoco la salud. Que tengas salud, así como prospera y crece tu alma. Así como crece en bienes, en sobreabundancia de bienes, dice el Señor, que también prosperes en tu salud. El tercer mensaje que compartimos de la serie es que Dios nos diseñó para que viviéramos en libertad. Levanten la mano los libres. Gloria al Señor. Dice Gálatas 5:1, permaneced pues libres en la libertad con que Cristo os hizo libres y no seáis más sujetos del yugo de la esclavitud. La libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ese mensaje, el día de hoy, ese cuarto mensaje, el día de hoy, compartiremos una segunda parte, hablando de la libertad. El tema de esta segunda parte se llama Camino a la Libertad. Me gustaría que usted tome nota. Son mensajes cristocéntricos, bastante teológicos, mensajes que tienen mucho que ver con la realidad doctrinal de nosotros. Dios nos hizo libres. ¿Cuántos lo creen? Y hoy tenemos un testimonio poderoso de esa libertad. Mire qué atinado. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Dice la Biblia, Juan 8:31. Léalo conmigo. Voy a leer varios versículos. Usted me sigue con la vista. Yo lo leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Esa palabra el Señor Jesús la está teniendo con sus discípulos. La está teniendo con los creyentes. También dice, los judíos que habían creído en Él. Son los que se quedaron con Él. Esa palabra no es para aquel que tiene afinidad con Jesús, sino aquel que cree realmente que Jesús es su Señor. Amén. Es decir, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, yo lo he confesado. Entonces esa palabra es para usted. Porque el que tiene afinidad o el simpatizante dice, como dijeron algunos judíos, somos linaje de Abraham, siempre hemos sido libres. ¿Esclavos de qué? Y Jesús les explica y les dice, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Eso lo confirmó Juan. 1 Juan 3:8, el apóstol Juan dijo, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es una confirmación. Entonces Jesús está hablando y está diciendo, refiriéndose a algo más que una cadena física, a algo más que una atadura física. Se está refiriendo a algo que ata mi conciencia, su conciencia, mi voluntad y la suya. Está hablando del pecado, lo que nos separa del favor de Dios. Amén. Dice la Biblia en Isaías 59:1. Porque no se ha cerrado el oído de Jehová para escuchar, ni su mano se ha cortado, sino que vuestras iniquidades han hecho estorbo para que él no escuche y no responda o no salve. Hay un estorbo y iniquidad traducida a pecado. A ello se refiere. Y alguien me puede decir, pero yo no me meto con nadie.
mi vida la tengo en orden, tengo mi familia bajo sujeción, pero dice el Señor, ¿y qué del pecado guardado? Dice por ahí un amigo. ¿Y qué de lo que hace en lo secreto? ¿Y qué de aquellas cosas con las que luchas todos los días, con lo que ves en secreto, con aquellas actitudes y aquellos pensamientos que están dentro del corazón que solo usted y Dios conocen? Amén. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces ahí entra el simpatizante, el que levanta la mano, el que canta, el que adora, pero que no ha rendido su corazón al Señor. Esas áreas que aún están debilitadas, que no han sido entregadas al Señor, son áreas que están rendidas al pecado. Son áreas que nos hace vivir con un pie en el mundo y un pie en Cristo, un pie en la iglesia. Si usted está tomando nota, que me gustaría que lo haga, es importante que usted tome nota, porque somos una iglesia ordenada y creemos que es un Dios de orden. Amén. Me gustaría que usted tome nota acerca de 5 aspectos importantes de cómo caminar hacia la libertad. En primer lugar, para obtener esa libertad a que Jesús nos llama, debemos permanecer en la palabra. Y esto suena como repetitivo, suena como que a cada momento, como que a cada rato, como que todo el tiempo. Pues es la verdad. No hay otra manera para ser libre. El versículo 32 de Juan 8, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ponga atención. En el Antiguo Testamento, desde Números, antes del segundo tabernáculo, se elaboró el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés tenía 3 partes. Tenía la parte principal, la parte intermedia y la parte íntima, que se le conocía como los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y también se le conocía como el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús viene acá a esta tierra y habla con los fariseos, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso a ellos les siembra una duda. Conocemos, dice, que el camino, la verdad y la vida son las 3 posiciones del crecimiento íntimo del cristiano con respecto a Dios. Creemos en Dios, creemos en el Espíritu de Dios, pero vos no creemos porque no te conocemos. Dice el Señor, para que camines en esa libertad, debes permanecer en esa libertad que es la palabra del Señor. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ellos referenciaron el tabernáculo, pero no tenía que ver con un tabernáculo físico, sino con Jesucristo como el tabernáculo pleno de la deidad divina. Amén. Eso es importante que usted lo sepa. Porque alguien puede decir, pero si a mí nadie me dice mentira, si usted se deja guiar por personas que no conocen la verdad, a usted lo van a confundir. ¿Por qué le menciono esto? ¿Por qué lo van a confundir? Porque hay personas que dicen mentiras como que son verdades y verdades que transversan como mentiras. ¿Por qué le digo que usted puede ser libre conociendo la verdad? Mire este ejemplo. Existió hace más de 500 años un hombre llamado Martín Lutero. ¿Cuántos han escuchado de Martín Lutero? El gran reformador de Cambridge, gran reformador de Alemania. Una persona que clavó 95 tesis en la puerta de una universidad porque él conoció la verdad. Él se aburrió de los rudimentos, de las religiones. La religión no salva, ¿cuántos lo creen? La religión no salva, solo Cristo salva. Y él vino y él reformó todo. Que hasta el día de hoy, gracias a ese hombre, por la misericordia de Dios, ustedes y yo estamos en este lugar. Hoy nos llaman hermanos separados, protestantes, evangélicos protestantes, pero porque Dios nos hizo libres. Mire cuál fue el versículo principal que este hombre leyó, con el que él recibió claridad de lo que es la verdad en Cristo. Romanos 1:17. Léalo por favor conmigo. Dice Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él dice, no es posible que yo tenga que pagar con un indulto para yo ser una mejor persona o para obtener un beneficio económico. Yo vivo por fe y dice, mas el justo vivirá por fe. Y como yo vivo por fe y soy justo, yo soy libre. Y él se rebeló al punto que lo excomulgaron. Pero él fue libre, como usted y yo somos libres el día de hoy. Amén. Quiero poner un ejemplo en este punto. El gran caudillo libertador de Israel, Moisés. Moisés es un hombre que habló cara a cara con el Señor, un hombre que tenía una comunión íntima, una comunión extraordinaria con el Señor, pero que él dejó un sucesor. Prepárese porque también usted es sucesor o sucesora.
Dios nos está llamando a formar y discipular personas que estén al frente cuando uno no esté, que cuando el pastorcito le agarre la tarde y diga a alguien, yo voy a predicar, cuente conmigo, después ser sucesor. Josué 1:1, el Señor tiene una conversación con Moisés, con Josué, y le dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto. No hay nada que hacer, se fue. Deja de llorarlo. Usted lo lee, está diciendo, ya no lo endeches, ya deja de llorar, ya es suficiente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora dice tú, prepárate y cruza este Jordán, porque tú repartirás al pueblo la tierra que yo les he dado por heredad. Y comienza a conversar y comienza a decirle, darle instrucciones. ¿Por qué será que en Josué 1 aparece 7 veces la palabra no temas? En un hombre que fue sucesor de un gran hombre de Dios, un hombre de poder, un profeta, un cantor, un salmista. Usted sabía que el Salmo 91 lo escribió Moisés. Un hombre grande en fe. ¿Sabe por qué? Porque tenía temor, porque era penoso, porque era una persona tímida. De repente entre nosotros está un Josué, que Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo voy con vos, yo voy delante, yo no te descarto. Entonces, ese hombre recibió una instrucción del mero Dios. Josué 1:8, el Señor le dice, después de varios no temas, le dice, así como estuve contigo, en el versículo 7, Josué 1:7, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Y le dice la instrucción final, en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le prometió prosperidad, le prometió libertad, le prometió dirección, le prometió crecimiento, le prometió autoridad, con solo el hecho de permanecer en la palabra del Señor. Y si usted lee el versículo 18, a ver si lo proyectan, el versículo 18, Josué 1:18, esa autoridad creció tanto con esa instrucción que le dice el Señor, y cualquiera que se revele a ti, mejor que muera inmediatamente. Mire clase de instrucción, por solo permanecer en la palabra del Señor. Debajo de la palabra del Señor o por encima de la palabra del Señor no puede haber ningún otro manual. Si su jefe está por encima, quiere estar por encima de lo que la palabra del Señor dice, pierde toda autoridad de usted sobre usted, porque nada puede estar por encima, nadie lo puede hacer quebrantar la ley moral de Dios. Amén, denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Debemos permanecer en la palabra del Señor. ¿Por qué permanecer en la palabra del Señor? Porque ahí está la claridad para la dirección que necesitamos en las decisiones que vamos a tomar. Ahí está el freno que necesitamos en el buen sentido, aquel límite, aquel lindero, aquel parámetro de conducta que debemos tomar en decisiones de peligro, decisiones familiares, decisiones de trabajo, en los estudios e incluso para no exponernos. Dice la Biblia en Efesios 4:26, no deis lugar al diablo. 27, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Si usted lee la palabra del Señor, el Señor le va a decir, esto no me agrada, esto no está bien, esto no va conmigo. ¿Cuántos han leído el libro de la carta de Gálatas? Gálatas 5:19, dice el Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia, fornicación, disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas. Si usted lee la palabra y están esos parámetros que a usted lo van a frenar. Mire este ejemplo clarísimo. Las disensiones es el pecado más común en los hogares. Los dichos y diretes, aquellas conversaciones que vos no me mandás a mí, que yo te digo blanco, vos me decís negro, que andá que yo no voy, que cállate vos. Eso es de la cotidianidad de la vida, tan sencillo. Y eso es un problema normal que uno lo mira hasta en las calles. Lo que manejamos lo vemos a cada rato. Que te dicen y me digo, que le digo, que le digo. Eso pasa. Si usted lee la palabra del Señor, el Señor le va a revelar esa verdad que usted y yo necesitamos. Amén. En segundo lugar, para caminar rumbo a la verdad, necesitamos conocer la verdad. Mire, primero permanecer en la palabra, después conocer la verdad. Es importante que usted conozca a Jesús. ¿Cuántos creen eso? Pero es importante que usted sea conocido por Jesús. Que su nombre sea famoso en el cielo, como también en el infierno. Y se lo digo de esta manera. Si usted vale la sangre de Cristo, usted debe de caminar en dirección de esa sangre, cubierto con esa sangre, con el valor que la sangre de Cristo le da. Amén. El versículo 32, Jesús dijo,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este punto quiero poner el ejemplo rápidamente de la mujer samaritana, la mujer del pozo de Jacob. ¿Cuántos han leído la historia? La mujer estaba ahí, la mujer se le presenta a Jesús, tienen una pequeña discusión, un pequeño desacuerdo, tal vez no de Jesús, sino de ella, por los rudimentos y la religión de aquel entonces. La mujer le dijo, ¿cómo me pides tú agua siendo judíos? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí, no se podían llevar entre sí, no se querían, en el buen sentido, no eran enemigos, pero había una ruptura de linaje. Todos eran del pueblo de Dios, pero por la diáspora egipcia, cuando los judíos se trajeron esposas egipcias y viceversa, los samaritanos nunca perdonaron eso, que hasta el día de hoy son los problemas que hay en el Medio Oriente. Y resulta que Jesús comienza a hablar con la mujer y le dice, Jesús, ¿cuánto eres casada? Y le dice, no, soy soltera. Bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Era un hombre casado. Jesús le habló y le dijo la vida. Luego la mujer dice, hablas como que eres profeta. Y después le dice, quiero que tú me permitas seguirte. Y Jesús le dijo, no, ve a hablar de lo que has escuchado. Ve a hablar del que te dijo la vida. Ve a hablar del que conoce tu vida. ¿Cuánto cree que Jesús nos conoce? La Biblia dice, antes que clamen, responderé yo. Salmos Isaías 65:24. Y aún mientras hablan, yo habré oído, dice el Señor. Él conoce los suspiros y las intenciones de su corazón. El Salmo 139:13 en adelante, el salmista dice, aún no está mi palabra en mi lengua, y aquí tú ya la conoces. Él nos conoce. Levánteme la mano el que cree que Dios a usted lo mira con ropa, sea honesto, o el que creía eso hasta el día de hoy. Ante el Señor estamos desnudos, ante el Señor somos hermosos, somos poco menores que los ángeles. Él nos mira hermoso. Si usted dice, tengo mi barriguita, dice el Señor, eres hermoso, tienes un precio, mi hijo pagó precio por vos. Eso es especial, eso es hermoso. Usted debe ser conocido por Jesús y conocer a Jesús. Mire lo que dice Santiago 1:26. Santiago 1:26. Porque esta mujer era religiosa. Esta mujer dijo, no es correcto, dice, que me estés pidiendo agua tú a mí. ¿Cómo me vas a pedir agua? Dándole clases de teología a Jesús. Dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahí el apóstol da una referencia conceptual de la religión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Si alguien se cree religioso y dice que eso es religioso, eso es religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es religión. Usted no puede vivir siendo esclavo de dogmas de hombres y religiones que otros trillan, que otros mancillan, que otros mencionan. Usted nació para ser libre, para conocer al que lo puede hacer libre. Usted no puede decir, ¿de qué religión sos? Usted no conteste. ¿Vos sos religioso? ¿Vos sos evangélico religioso? No, soy cristiano, por la gracia del Señor Jesucristo. Pero ¿sos evangélico? Sí, soy evangélico. ¿Religioso? No, evangélico sí, religioso no. Es que el término religioso nos lo han adjudicado a nosotros, pero no somos religiosos. Aquí no hay ninguna persona que tenga un parámetro a seguir que diga que esto es así porque así se ha hecho esto y toda la vida se va a hacer así, porque eso nos hace ser esclavos del pasado. Si usted no domina su pasado, usted va a ser gobernado en el pasado por un futuro. ¿Se entendió el punto? ¿Por qué? Porque la religión nos hace esclavos. La religión a nosotros nos hace esclavos de dogmas. No nos permite crecer, no nos permite avanzar. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Si usted se cree religioso, usted piensa en religión, usted va a ser religioso. Y nadie lo va a sacar de ahí, no va a crecer, no va a avanzar. Y el Señor quiere que avancemos, que crezcamos y cambiemos de nivel. Amén. Segunda de Corintios 5:17, léalo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Reemplace lo negativo por la palabra de Dios.
Cuando te dicen no vas a poder, usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien le diga, mira, no naciste para eso. Alguien le puede decir, mira, ¿y de cuánto acá te pusiste ahí? ¿Quién te dijo que vos podías? Bueno, el Señor me da la dirección y dice que Él me da el poder para hacer la riqueza. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. En tercer lugar, para caminar rumbo a esa libertad, tiene que romper con las cadenas. Tiene que romper las cadenas o romper con las cadenas. Puede ser cadenas generacionales, cadenas de maldición generacionales, cadenas o patrones repetitivos. Mire, hay patrones que se vuelven costumbre en nuestra vida. Cada año aparecen, cada año aparecen, cada 3 años aparecen, cada 8 días aparecen, cada mes aparecen. Porque el ser humano es un ser de ciclos. Dice el versículo 34 de Juan 8. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Usted debe saber que solamente Jesucristo lo puede hacer libre. Hay personas que sufren de esquizofrenia, de afán, de ansiedad. Mire, yo he hablado con personas que me dicen, mira, estoy preocupado porque la economía está bien difícil y estoy pensando en la universidad de mis hijos. Y le digo, ya se van a bachillerar, le digo, ya están grandes, le digo. No, me dice, pero ya casi entran a la universidad. ¿Y cuántos años tienen? Tiene 14, mi muchachito. Faltan como 5 o 6 para que entre en la universidad y ya está pensando en la universidad. Mire, tengo un familiar que en una ocasión lo encontraron sollozando en su cuarto, en llantos. Estaba en llanto. Y le dice el esposo, pero está llorando, le dice. ¿Qué te pasó? Le dice, ¿te picó algún animal? No, le dice, lo que pasa es que tiene 2 hijas mujeres, 14 y 15 años. Es que estoy llorando, dice, porque un día mis muchachitas se van a casar y me van a dejar solas. Mire hasta dónde llega la mente del ser humano, cómo uno sobrepiensa las cosas. No lo vas a lograr, dice el Señor, todo lo puedes en mí que te doy las fuerzas. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué menciono este punto? Romper las cadenas. Porque usted no nació para vivir sin perdón. El Señor extiende su perdón y misericordia todos los días. Amén. Usted no nació para vivir enfermo. Dice Isaías 33:6, y les traeré medicina, salud para sus huesos. Usted no nació para vivir siendo esclavo del que dirá de la gente, de las murmuraciones, de lo que la gente piense de usted, porque tu papá fue esto, ahora voy a agarrar el apodo de tu papá, el moto. El Señor reprenda al diablo. Rompa con eso. Que porque tu mamá no pudo, tu mamá fue ama de casa, rompa con eso. Rompe esas cadenas de maldición generacional. Usted debe orar creyendo que usted es aceptado, perdonado, redimido, salvo, santo, inteligente. Denle un aplauso al Señor. Piénselo de esa manera. Créalo. Que Dios en su misericordia está trabajando en usted. En cuarto lugar, para caminar rumbo a esa libertad, usted tiene que amar al prójimo y perdonar a su prójimo. Allá hay menos amén. ¿Por qué? Porque si usted no camina rumbo a esa libertad, usted va a ser esclavo de las raíces de amargura, esclavo de la falta de perdón. Usted va a ser esclavo hasta del orgullo. Si usted no sirve con humildad, usted va a ser esclavo aún del orgullo, y el orgullo ata. ¿Cuántos creen eso? Tiene que servir con humildad. Jesús dijo en Marcos 10:43, pero no será así entre vosotros, sino de que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si usted quiere ser grande, quiere que en el cielo sea reconocido su grandeza, empieza a servir. Lo digo con mucho respeto. Usted puede ser servidor de todos, pero cola de nadie, para que no abusen de usted tampoco. Usted sirva con amor, con agrado, sírvalo como que es Dios que le está recibiendo. La Biblia dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios, no para los hombres, sabiendo que de Cristo el Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo Jesús servís. Amén. En quinto lugar y último, para encontrar esa libertad, usted debe caminar continuamente rumbo a la libertad. Es caminar como libres, no como esclavos. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando se te llama mucho la atención porque eres esclavo de un pecado, llega un momento que no bajas la cabeza y viene el quebranto de parte del Señor o del mismo pecado. No se refiere a eso la Biblia. Se refiere a que usted camine con su frente bien en alto como libre, viviendo como libre. Amén. Gloria al Señor. Hay mucho de qué hablar, hermano.
no quiero abusar de su tiempo. Solo quiero referenciar rápidamente el caso de Pedro. Pedro, en Juan 21, 15 al 17, el Señor Jesús tiene una conversación con él y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dijo: sí, te amo más que estos. Hay un área que Pedro no había entregado y necesitaba ser redimida, y era el ego, el orgullo. ¿Cómo sabía Pedro que le amaba más que Juan si no estaba dentro de Juan? Esa área que todos nosotros tenemos lucha, que no queremos entregar, que yo soy más, que yo puedo esto, que tengo este talento. Por eso el Señor quiere que rindamos todo nuestro ser a Él para que vivamos en esa libertad. Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios.